día en este video vamos a tratar sobre la historia de las bases de datos y tipos de bases de datos y sus características. Como primero, vemos la evolución de la base de datos. Empezó hace muchísimos años y se creó con el fin de albergar el volumen de datos que existía en la época de cuando empezaron las migraciones de los mexicanos hacia Estados Unidos. Con esto surgió un sistema de archivos, que es un elemento que controla cómo se almacenan los datos y se recuperan. Sin un sistema de estos, los datos colocados en medio de un almacenamiento sería un gran cuerpo de datos sin manera de saber dónde termina un dato y dónde comienza el siguiente. Estos surgieron con la necesidad de almacenar los datos para su correspondiente reuso. Esto también es conocido como persistencia. Esto nos dice que pues surgieron fue debido a lo que ya decía, a almacenar suficientes datos que necesitamos albergar para saber de qué estábamos hablando en cierto tiempo, y esto de persistencia nos quiere decir que pues, es muy fácil almacenarlos y recuperarlos. En ese tiempo, pues las bases de datos era muy difícil saber dónde estaba el tipo de dato que se estaba buscando, y para hacer consultas era mucho más difícil. Las desventajas de las bases de datos antiguas era que había redundancia de datos, porque ya que podían haber dos usuarios registrados con el mismo nombre de usuario, y esto o sea, como eran hojas o en ciertas caligrafías, pues no nos permitía saber si ya ese dato estaba dentro de la base de datos. Lo de la dificultad de integración, esto nos dice que era difícil combinar datos de un lado a otro, porque puede que sean dos personas entrando al mismo tiempo, entonces es muy difícil combinar estos archivos. Aparte tenía mucho costo para poder hacer cambios dentro de las bases de datos. También, si se cambiaba la estructura del archivo donde se estaban guardando los datos, pues era muy costoso cambiarlo. También había riesgo para las inconsistencias, que es decir que si se ingresan muchos datos a la vez dentro de una base de datos, pues obviamente pues van a colisionar estas bases de datos, y esta es una gran desventaja. Es- los sistemas de gestión de base de datos son sistemas que nos permiten, pues como su nombre lo dice, gestionar las bases de datos, y pues esto se hace a través de algunos lenguajes como son el DDL, el DML y el DLC. Esto nos dice que el lenguaje DDL es, es un lenguaje encargado de la creación de esquemas para las bases de datos. El DML es el encargado de la inserción, actualización, borrado y consulta dentro de las bases de datos. Y el DLC es el que gestiona los usuarios, los roles y los permisos para poder ingresar a nuestras bases de datos. En, en la siguiente vamos a ver los tipos de bases de datos y sus características. Eh, en esto nos dice que qué son y para qué sirven las bases de datos. Los diferentes tipos de bases de datos están diseñados para manejar distintos tipos de datos y necesidades en las aplicaciones. Cada tipo de base de datos está optimizado para diferentes escenarios y tipos, lo que permite elegir la mejor opción según las necesidades específicas de una aplicación o sistema. Las bases de datos se dividen según su tipo de contenido y su variabilidad. Según su variabilidad es de la manera como se comporta la base de datos. Eh, Estas pueden ser estáticas o dinámicas. Las estáticas son aquellas bases de datos que no se pueden modificar de ninguna forma, ya estando enlazadas con nuestro programa o con nuestra página web. Y las dinámicas son aquellas que, si ya están enlazadas, las podemos ir modificando mientras el desarrollador continúa con su trabajo en el desarrollo de la página web. También se dividen en su tipo de contenido, que estas se basan en los elementos que se encuentran dentro de las bases de datos y cómo se distribuye la información. Estas pueden ser bibliográficas, que se usan por indexación de datos, que es lo mismo que ingresar datos dentro de la base, y por directorios, que es usada como carpetas, al igual que el regedit. El regedit es un comando usado en Windows, que nos permite ver que dentro de muchas carpetas pues podemos manejar muchos tipos de datos, y les voy a mostrar el ejemplo.
Aquí como se puede observar, pues estamos viendo las carpetas que están dentro de mi dispositivo, y dentro de mi dispositivo cada carpeta son subcarpetas y se va dividiendo en muchísimas más carpetas en las cuales pues están todos los archivos que tiene el computador. Eh, También vamos a ver qué son los modelos de administración existentes, son los tipos de bases de datos como tal que hay en la actualidad y cómo se usan y para qué sirven. Pues existen como primero las bases de datos jerárquicas, que son las que emplean los sistemas donde son por orden, o sea, como una organización y son estructuradas. Estos datos forman de árbol, cada uno tiene un hijo o más, pero solo un padre. Las relaciones padre-hijo se utilizan para organizar los datos. Ejemplo, IBM Information Magnet System. Las bases de datos de red. Similar a las jerárquicas, pero que con nodos que pueden tener múltiples padres. Son flexibles para relaciones complejas, pero su gestión es complicada. Utiliza el modelo de red para representar y gestionar relaciones más complejas. Ejemplo, Integrated Data Store. Bases de datos transaccionales. Estas son las usadas por los bancos muchísimo más que todo, y pues por lo que son más precisas y seguras en el tipo de datos que se manejan dentro de las bases de datos de los bancos, como usuarios y contraseñas para poder hacer transacciones de dinero. Eh, y las, mm, los ejemplos de bases de datos incluyen a Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2 y MySQL. Las bases de datos relacionales o SQL son las que más se usan de hoy en día, y pues son las que casi todas las plataformas usan para guardar sus datos, y son ideales para datos estructurados que requieren integridad y relaciones claras como un sistema financieros y de gestión empresarial. Como ya decía, son las más usadas por las empresas hoy en día. Las bases de datos no relacionales o no SQL son las que pues no se usaban hasta hace unos años mucho, porque debido a su complejo uso. Pero ahora con el boom de la inteligencia artificial, pues se empezaron a usar muchísimo más, pues ya que son las que son posibles, hacen posible manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados, como en las aplicaciones web, redes sociales y análisis de Big Data. Bases de datos multidimensionales. Estas están diseñadas para facilitar el análisis y consulta de datos desde múltiples perspectivas o dimensiones. Son comúnmente utilizadas en sistemas de soporte a la decisión y a la aplicación de la inteligencia empresarial, donde se requiere analizar grandes volúmenes de datos de manera rápida, eficiente y eficiente. Analiza datos provenientes de distintas fuentes de información. Esto nos dice que pues son muchísimo más fácil hacer consultas dentro de una base de datos muy grandes, que son como las que utilizan las empresas gigantes del país, del mundo, y que pues tienen muchísima información y que en cualquier momento necesitan consultar o un usuario o una contraseña para poder hacer ciertos cambios dentro de la aplicación. Las bases de datos orientadas a objetos, estas están como enlazadas con la programación orientada a objetos, que pues como al mismo es de la misma forma que se usa, que trabajan de manera similar con el lenguaje de programación Java, que este hace uso de funciones y métodos para trabajar dentro de objetos diseñados virtualmente, como por ejemplo puede ser cada estructura de objetos tiene ciertas características y funciones dentro del programa. Muchas gracias. Este ha sido el nuevo video para el canal, y ya les dejaré el link de la página en la descripción.